Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión de hoy en nuestro ministerio, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y nuestra transmisión acostumbrada es pequeñas lecciones bíblicas de luz. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie titulada El Señor Jesús revelado en las Escrituras, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y para el día de hoy vamos a estudiar, nos damos cita para poder estudiar el Señor Jesús revelado en el libro de Números. Y para ello, pues los invitamos para que ustedes puedan compartir esta transmisión, puedan invitar a sus amistades a unirse a esta nuestra familia, nuestra comunidad cristiana de fe, y para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Decíamos que toda la Biblia nos habla acerca del Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús, cuando estuvo cumpliendo su ministerio terrenal, Él nos reveló. Y esto pues lo hizo en el camino a Emaús, que toda la escritura hablaba acerca de él. Y en ese camino a Emaús, en el capítulo número 24 del libro de Lucas, allí encontramos este texto donde dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras acerca de lo que él decía. Y para esta ocasión vamos a revisar en el libro de Números de qué manera es revelado el Señor Jesús en ese libro. Y vamos a ver también ahí en ese libro eh, cómo es que hay elementos que representan al Señor Jesús en el libro de Números. Entonces, como ustedes están viendo en la imagen, vemos ahí dos figuras. Una de ellas es la nube de fuego o la columna de fuego y la otra es la nube en el día. Es de esta forma que el Señor Jesús es revelado en el libro de Números. Es la principal revelación. ¿Y qué es lo que esto significa en la Biblia? ¿O qué es lo que esto significó para el pueblo de Israel allá en el desierto? En primer lugar, vemos que esa columna de fuego en la noche les servía para alumbrar el campamento, para que ellos no pasaran la noche en oscuridad, para que ellos no fueran abrasados por las tinieblas. En segundo lugar, esa columna de fuego en la noche servía para darles calor, para mantener el ambiente en una temperatura que ellos no puedan ser presa fácil del frío. Y en tercer lugar, esa columna de fuego en la noche les servía para darles protección de cualquier fiera o animal depredador, como también de cualquier invasión de algún pueblo enemigo. De la misma manera, tenemos la nube en el día.
Entonces, esta nube en el día servía para darles esa sombra. Ustedes saben que en el desierto había ese sol que consume. Entonces, esa nube era para darles esa sombra y mantener el campamento climatizado con una temperatura ambiente. Pero además de eso, la revelación principal de estos dos elementos significa en el libro de Números que Dios estaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y esta acción de Dios estuvo presente durante los 40 años que duró su peregrinaje en el desierto. Pero entonces, esta acción de Dios en el día, esa nube de sombra, y en la noche, esa columna de fuego, la revelación principal aquí era que es Dios quien guía y conduce a su pueblo. Es Dios quien lidera y dirige a su pueblo de Israel en su tránsito por el desierto. Y leamos el texto. Números 14:14 dice, y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Es decir, ambos elementos, la nube y el fuego, la columna de fuego, era para guiar al pueblo de Israel, para conducir al pueblo de Israel, además de las otras cosas que ya mencioné. Entonces, en el versículo 17 y 18 de Números 9 dice, así era continuamente, la nube lo cubría de día y la noche en la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí los hijos de Israel se alojaban y paraban. ¿Están viendo? Era Dios quien conducía a Israel. Era Dios quien conducía a su pueblo en el desierto. Y el versículo 18 dice, al mando del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor asentaban en el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban allí establecidos. Esa era la revelación principal. Dios conducía a Israel, Dios dirigía a Israel a través de la nube en el día y a través de la columna de fuego en la noche. Pero además de esta dirección y conducción de Dios, la revelación principal es que la presencia de Dios estaba con ellos. Era Dios personalmente que iba con ellos, estaba con ellos, vivía con ellos. Y esto que ellos experimentaron en el desierto, no solamente pues está relatado en el libro de Números, sino que también en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 20 al 22, dice,
Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni tampoco se apartó del pueblo de noche la columna de fuego. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo, hermana? De la misma manera que Dios se manifestó para con su pueblo Israel en el desierto, esta es la misma revelación que nos da para nosotros en este tiempo. Él está dispuesto a guiarnos, a conducir nuestras vidas. Dios está dispuesto a permanecer en cada una de nuestras vidas, permanecer en nuestra iglesia en casa, permanecer en nuestra familia, permanecer en nuestra vida personal. Además, el Señor Jesús y Dios está dispuesto a ser para nosotros ese protector, para ser para nosotros ese proveedor y suplir todas nuestras necesidades. Y esto que Dios hizo con Israel en el desierto, lo mismo quiso hacer el Señor Jesús cuando ya el pueblo se instaló en la tierra prometida. Y si nosotros leemos los libros de los profetas, vamos a encontrar que Dios todo el tiempo estuvo enviando mensajeros, aun cuando este pueblo se dividió a la muerte de el rey Salomón y se convirtió en Israel en el reino del norte y Judá en el reino del sur. A ambos reinos Dios enviaba profetas. Y miren lo que dice el Señor Jesús en Lucas 13:34. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esa acción de la nube en el día y esa acción de la columna de fuego en la noche, el Señor Jesús lo grafica de otra manera, lo grafica como las alas de la gallina que quería cobijar a sus polluelos debajo de sus alas. Es así es el amor de Dios. Es así que Dios quiso hacer para con Israel. Y la última acción que Dios hizo fue enviar a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que la generación de israelitas y judíos en los tiempos del Señor Jesús, no solamente que no quisieron dejarse cobijar por Cristo, sino que no solamente lo rechazaron, sino que terminaron dándole muerte. Es triste la historia de Israel, pese a todo el amor que Dios tuvo para con ellos. Juan 8:12 dice el mismo Señor Jesús, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que en mí, el que me sigue, no andará en tinieblas, andará a la luz de la vida y tendrá la luz de la vida. Así como en el desierto, esa columna de fuego les alumbraba el campamento cuando estaban establecidos.
pero también habían veces en que ellos tenían que caminar de noche. Y durante esa caminata nocturna de noche, la columna de fuego iba con ellos y les alumbraba. Y como hemos leído en el texto de Éxodo 13, dice, para que no anduviesen en tinieblas por la noche. Entonces, el Señor Jesús, como la luz del mundo, que vino a este mundo para traer la luz del cielo, Él está presente también para nosotros hoy en día. Y dice, yo soy la luz del mundo. Y para que nosotros podamos disfrutar y gozar de esa luz que es Él, Él nos pide que sencillamente le sigamos, que sigamos sus pisadas, que sigamos su vida, que sigamos su ejemplo. Siguiendo la vida de Cristo, dice el Señor, no andará en tinieblas, mas tendrá luz para su vida. Yo te invito, hermano, hermana, para que reflexiones en que estas lecciones, estas pequeñas lecciones bíblicas de luz del libro de Números, son para ti, especialmente para ti. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el versículo anterior habla para que todo aquel que le sigue no ande en tinieblas. Y ahora nos agrega más, otro elemento más, y dice, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no permanezca en tinieblas. Esta promesa es para ti, hermano, para ti, apreciada hermana. En el libro de Números, el Señor Jesús es presentado ahí en dos elementos más. Uno de ellos es la roca de la cual brotó agua. La roca que fue golpeada por Moisés para hacerla brotar agua. Y dice la Biblia que esa roca, al igual que la nube y al igual que la columna de fuego, acompañaba al pueblo de Israel por toda su caminata en el desierto. Donde quiera que iba el pueblo de Israel, iba también la roca junto con ellos. Es interesante. Veamos lo que dice el texto. Número 20, 2 al 11. Dice, y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. El pueblo se reunió para protestar contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo, oh, que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Y por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se echaron de rodillas con sus rostros al suelo, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y le habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos,
y ella dará agua y le sacarás agua de la roca, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y díjoles: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta roca. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Noten aquí un detalle importantísimo. Entre las instrucciones que Dios le da a Moisés, dice aquí el versículo número 8, háblale a la roca. Pero Moisés no hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés, en vez de hablarle, dice aquí el versículo número 10, que Moisés le golpeó a la roca y le dio 2 golpes y brotó el agua. Esta acción de Moisés demuestra arrogancia y soberbia, demuestra insubordinación a Dios y demuestra incredulidad. Y este fue el pecado que no le permitió entrar a la tierra prometida junto con el pueblo. Él, Moisés, y toda esa congregación que presenció el golpe de la roca, toda esa gente murieron en el desierto. Durante esos 40 años de peregrinación, toda esa generación que salieron de Egipto, de 40 años de edad hacia arriba, 50, 60, 70 y 80 y más, todos ellos murieron en el desierto. La generación que entró a la tierra prometida eran aquellos niños, adolescentes y jóvenes cuando salieron de Egipto. Entonces, Cristo está representado en la roca que daba de beber al pueblo. Dice Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El agua que bebía esta mujer samaritana y todos los mortales de su tiempo hasta nuestros días es agua que nos calma la sed por un momento, pero luego volvemos a tener otra vez sed. Sin embargo, Cristo nos ofrece un agua que no volveremos a tener más sed. Y esa agua es esa agua espiritual que Él nos da a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de su salvación, porque esta agua es para vida eterna. Y en Jerusalén, en la fiesta en la cual se congregaban todos los judíos, recordemos que en la presentación anterior hablábamos de que todos los israelitas tenían que acercarse a Jerusalén
por lo menos 3 veces en el año, porque allí celebraban 3 fiestas principales y todos estaban obligados a ir a esas 3 fiestas, aunque eran 7 las fiestas en total. Pero en el último día de la fiesta, dice aquí, en el último día y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les está haciendo recordar a ellos que así como sus padres en el desierto, a través de Moisés, les dio agua de esa roca que brotaba el agua para que ellos bebieran, el Señor Jesús les está diciendo: esa roca me representaba a mí. De esa roca sus padres bebieron esa agua. Ahora yo estoy aquí en persona y ustedes son los descendientes de esos israelitas, de esos, aquellos que fueron sus padres. Ahora yo les digo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esta agua viva, porque yo soy esa roca viva. Pero ellos no quisieron creer, no quisieron beber de esa agua. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca los seguía donde quiera que el pueblo caminaba errante por el desierto. Y Pablo dice: la cual roca era Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa roca era Cristo. Y esa roca les daba de beber a los hijos de Israel en el desierto. La siguiente figura en el libro de Números que representa a Cristo es la serpiente de bronce. Y esta serpiente que Moisés levantó en un asta en el desierto también representaba a Cristo. Entonces, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel murmuró contra Aarón y contra Moisés por el tema del agua, por el tema de la alimentación, bueno, y por muchos otros temas más? Llegó un momento en que Dios envió una plaga de serpientes. Y esta plaga de serpientes los atacó y hubo una gran mortandad en el campamento. Número 21 dice: y habló el pueblo contra Dios. El pueblo, cuando murmuraba contra Moisés, no era contra Moisés que murmuraba, sino que era contra Dios. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni hay agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un palo, y sucedió
que cuando una serpiente había mordido a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, entonces vivía. Esta serpiente representa a Cristo. Representa a Cristo, donde así como esta gente al mirar la serpiente lo miraba con fe, creyendo en la promesa de Dios, que Dios había dicho, cualquiera que mire esa serpiente en esa asta, entonces será sanado y vivirá. Esa gente que miraba a esa serpiente, lo miraba con fe en las palabras de Dios y entonces sanaban. Y los que no miraban con fe, entonces morían. Y dice el mismo Señor Jesús, aplicando esto a su propia persona, hemos dicho que esa serpiente representaba a Cristo. La conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo es ahí donde él le revela esta enseñanza. Y dice, y como Moisés, Juan 3, levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, Cristo nuestro Salvador, era menester que sea levantado en un madero y que sea crucificado y que sea allí inmolado para salvarnos de la mordedura de esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y así como los israelitas miraban con fe esa serpiente levantada y eran sanados, de la misma manera, todo aquel que mira con fe a Cristo crucificado allá en la cruz, confiando en que ese sacrificio está ocupando el lugar de nosotros, entonces el Señor nos otorga el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, es así que se cumple esta figura que representaba a Cristo y Cristo la cumple en su vida personal. El Señor Jesús a esos escribas y fariseos les dijo, ustedes estudian y escudriñan las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Versículo 46 y 47 dice, porque si vosotros hubieseis creído a Moisés, me habríais creído a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermana, hermano, ¿estás entendiendo esto? ¿Eres consciente de estas palabras del Señor Jesús? Él quiere que tú puedas creer en Él. Que tú tengas esa confianza de aceptar a Él como esa columna de fuego y esa nube que guiaba al pueblo en el desierto. Y de la misma manera,
aquella roca que seguía al pueblo de Israel y que les daba a beber esa agua, pues tú también puedas aceptar a Cristo como esa roca de agua viva y que quiere darte esa agua para salvación y para que tengas vida eterna. Y así como esos israelitas miraron con fe a aquella serpiente levantada en esa asta, de la misma manera, el Señor quiere que tú puedas mirar con fe a Cristo crucificado allí en la cruz y que puedas caer de rodillas implorando perdón de tus pecados y Él te salvará, Él te sanará. La comprensión de estas pequeñas lecciones de luz puede determinar tu salvación y tu vida eterna y la salvación de los tuyos y la vida eterna de ellos. El propósito de estas lecciones no es que reemplacen tu estudio de las Escrituras. No es que tú dejes tu iglesia o tu comunidad cristiana. Es ayudarte en tu crecimiento espiritual. Es para que tú puedas entender de que la comprensión de estas lecciones del Señor Jesús revelado en las Escrituras van a significar un cambio en tu vida cristiana. Vas a mirar diferente la vida cristiana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y recuerda que cada pequeña lección de luz revelada en las Sagradas Escrituras acerca del Señor Jesús nos ayuda para que nosotros podamos ser más consecuentes con nuestro compromiso con el Señor y con nuestra vida cotidiana. Que Dios te bendiga.